Bien, vamos a empezar con el tema en esta noche, ¿sí? Vamos a desarrollar, y lo que vamos a ver en esta noche también fue de enseñanza para mí en primer lugar, y en esta noche yo lo quiero compartir con cada uno de ustedes. Les hago una pregunta, ¿se pueden demutear? ¿Sí? Es una pregunta sencilla. ¿Ustedes conocen quién es Pablo? No, o sea, yo, sino Pablo el de la Biblia. ¿Conoce quién es Pablo? Si conocen, díganme así o algo. ¿Conocen quién es Pablo? Bien, ahí estoy viendo que están levantando la mano. ¿Quién fue Pablo? ¿Sí? ¿Quién era Pablo? ¿Alguien que se demutee y que se anime a hablar? Que persiguió a la iglesia. Ese era Saulo. Pablo ya estaba convertido ya. ¿Sí? Bien, pero no importa. Eso era la vida anterior antes de conocer a Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién fue Pablo? Como escuchábamos ahí, Pablo, antes se llamaba Saulo, era un perseguidor de la iglesia. ¿Y qué hizo Pablo? Cuando se convierte, cuando se entrega a Cristo, ¿sí? Lo llaman Pablo, ¿sí? Empieza a predicar el Evangelio. Y tanto que predica el Evangelio, también empieza a escribir cartas. Y hoy, como dimos esta pequeña introducción de quién era Pablo, vamos a ver en una de sus cartas, ¿sí?, que le escribe a un joven. Le escribe al joven Timoteo, ¿sí? Y Timoteo era colaborador del ministerio de Jesús. Timoteo, ¿sí?, estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, ¿sí? Recibía instrucciones de Pablo sobre los líderes y el comportamiento de la iglesia. Pablo sentía un gran afecto por Timoteo y lo valoraba inmensamente como colaborador. Lo veía como su hijo en la fe. Fue su consejero, ¿sí?, que lo ayudó a crecer espiritualmente. El nombre de Timoteo, ¿saben qué significa? Significa uno que honra a Dios. Timoteo, ¿saben la edad que tenía cuando empezó a acompañar a Pablo en los viajes misioneros? 20 años aproximado. Era un joven, ¿sí? 20 años aproximado. Tenía Timoteo cuando empezó a acompañar a Pablo en los viajes. Pablo le escribe algunos consejos a Timoteo con un propósito, ¿sí? Y esto que escribió Pablo no solamente quedó para Timoteo, sino también sirve para cada una de nuestra vida. Y es la enseñanza que vamos a sacar en esta noche, ¿sí?, en esta reunión. El tema que vamos a ver en esta noche es joven con propósito. ¿Sabes lo que significa propósito? Es determinación firme de hacer algo y objetivo que se pretende alcanzar. Un objetivo que se pretende alcanzar. Vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a la palabra de Dios. Vamos a buscar en 1 Timoteo 4, 1 Timoteo 4, versículo 13. Bien, estamos en 1 Timoteo, ¿sí? 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primer consejo que le da Pablo a Timoteo: ocúpate de la lectura, ocúpate del crecimiento, ¿sí? Ocúpate quiere decir, el verbo es imperativo, presente, activo. Timoteo se debía ocupar poniendo mucha atención a la lectura. Pero ¿por qué debía ocuparse la lectura? ¿Cuál era la clave que Timoteo se tenía que ocupar
de la lectura que Pablo le decía, ¿sí? Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cuál es? Hay una clave y es fundamental. Y lo vamos a encontrar en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Se va escuchando bien, ¿no? Bien. Ahí a Damián le voy a pedir que me alcance un mate. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Acá está la clave. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces Timoteo se tenía que ocupar en la lectura. ¿Para qué? Para que esté preparado para toda buena obra. Esta es la clave, ¿sí? Que se tenía que ocupar de la lectura. Así como Timoteo se ocupa, ¿sí? Se tenía que ocupar del consejo que Pablo le estaba dando, nosotros también nos tenemos que ocupar de la lectura. Quiero preguntarte, para que estés reflexionando, para que estés pensando, ¿cómo está tu momento de lectura? ¿Aprovechás el tiempo ahora que estamos aislados? Que antes teníamos todos los fines de semana ocupados con reuniones, ¿sí? Y muchas veces no teníamos tiempo. Ahora, ¿estás ocupando el lugar en la lectura? ¿Le estás dando lugar a la lectura? Ustedes saben muy bien que en la palabra de Dios podemos encontrar cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, ¿sí? Cómo ser con nuestros vecinos, cómo ser con nuestros amigos, cómo ser un buen esposo, una buena esposa, ¿sí? Cómo comunicar el evangelio. Todo eso podemos encontrar en la palabra de Dios. La lectura, ¿sí? Tiene que ser provechosa. Necesitamos un método y perseverancia. Un método, ¿qué quiere decir con esto? Un método es hacer un plan de lectura, un devocional, un estudio de la palabra, buscar un lugar y un horario para leer. Y perseverancia, ¿qué quiere decir? Mantenerse firme, ¿sí? Inconstante, todos los días debemos alimentarnos. Porque para el creyente la palabra es muy fundamental, porque con ella nos alimentamos. Vamos al Salmo 119, versículo 105. ¿Saben una cosa? Creo que ya la mayoría saben de lo que yo trabajo. ¿Sí? Yo soy camionero y cuando voy manejando, ¿sí? Tengo que tener todo en regla. Y malas luces cuando manejo de noche, porque si no, no veo nada. ¿Sabés cómo es el creyente? ¿Sabés cómo es el creyente si no lee la palabra? Ahora lo vamos a encontrar. Salmo 119, versículo 105, un versículo muy conocido seguramente por cada uno de nosotros. Dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Así como yo necesito de la luz para poder ver el camino a donde me tengo que dirigir con el camión, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, nos abre la mente, ¿sí? Si leemos la palabra de Dios, nos podemos expandir, podemos ver el camino. Si no leemos la palabra de Dios, es como que estaríamos caminando con los ojos vendados y no sabemos dónde estaríamos pisando. Por eso es importante
la palabra de Dios. Decíamos, ¿cómo está tu lectura? ¿Estás aprovechando el tiempo? Pablo le da este consejo a Timoteo: ocúpate en la lectura. ¿Por qué ocuparte en la lectura? Porque es fundamental, ¿sí? Para estar preparado, para poder comunicar de Jesús. Seguramente aceptaste a Cristo en el corazón, pero ¿qué te quedaste? ¿Con aceptarlo a Cristo ese día y lo recibiste en tu corazón? ¿O empezaste a investigar un poco más y empezaste a estudiar los 4 evangelios y a conocer un poco más de Jesús? ¿O vas al libro de los Hechos y empezaste a ver cómo empieza la iglesia y cómo estaba lo que perseguía la iglesia y cómo fue la conversión de Saulo, como decíamos al principio? Y después vienen las cartas de Pablo, ¿sí? Cuando escribe. Y después viene el libro también de Apocalipsis, ¿sí? Que nos revela qué es lo que va a pasar. Todas esas cosas y muchas cosas más. En el Antiguo Testamento podemos ver que cada uno hacía bien lo que le parecía. Entonces, podemos estudiar la Biblia y conocer de eso. Pero si no estudiamos la Biblia, ¿cómo podemos anunciar de algo que no conocemos? ¿Cómo podemos hablar de Dios? Si decimos amar a Dios, ¿cómo no leemos su palabra? Es importante, este joven que estaba creciendo en los caminos, en el ministerio, ¿sí? Estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, necesitaba conocer la Escritura. ¿Por qué necesitaba crecer en la lectura? Porque él iba a ser el sucesor de Pablo. Entonces nosotros como jóvenes también nos tenemos que preparar. ¿Y cómo nos podemos preparar? En la lectura, leyendo su palabra, investigando, preguntando, ¿sí? Tenemos ancianos, tenemos conocidos, ¿sí? Que seguramente nos van a explicar si no entendemos un texto. ¿Cuesta? Claro que sí, cuesta y mucho. ¿Sí? Bien, primer punto que vimos, ¿cuál es? Ocúpate de la lectura. El primer consejo que da Pablo a Timoteo: ocúpate en la lectura. Vamos al segundo, ¿sí? Al segundo consejo. Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22. ¿Se va escuchando bien, no? Perfecto. Bien. Dice así la palabra de Dios: huye de las pasiones juveniles y sigue, ¿qué cosa? La justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Segundo consejo que vemos que Pablo le da a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Para pensar, huir, ¿es de cobarde? La Biblia nos dice que huir no es de cobarde. Nosotros, ¿cuándo huimos? Cuando estamos en peligro, ¿sí? Cuando alguien nos quiere robar o hacer algún daño. Le cuento una experiencia. Resulta que hace más o menos unos 15 años atrás, más o menos, estaba yendo a una iglesia, ¿sí? A una reunión, y estaba caminando, y cuando estaba por llegar a la iglesia, había una calle, no había nadie, no había nadie. Y de repente yo iba caminando, me gusta caminar cuando no hay nadie en la calle, no me gusta ir por la vereda, sino voy por el medio de la calle. Y bueno, cuando iba, sale un perro, ¿sí? Cuando sale el perro, me sale a atacar, yo no le hice nada. Y ahí empecé a correr. Y ahí estaba huyendo yo. Pero estaba huyendo porque no quería que el perro me muerda. Está bien, estaba más flaco yo, ¿eh? Ojo, estaba más flaco y podía correr rápido. Así que, y ahí estaba, me encontraba en peligro porque el perro me iba a hacer daño. Entonces estaba huyendo. Pero huir no es de cobarde, ¿sí? Y este pasaje que hemos leído nos muestra que debemos huir de las pasiones juveniles.
que nos hacen daño y nos ponen en peligro si caemos en eso. ¿Qué son las pasiones juveniles? ¿De qué se está hablando? ¿Pasiones juveniles? ¿Qué es? Es un fuerte deseo y una intensa inclinación para alguna cosa. Son un conjunto de acciones que lleva a los jóvenes a alejarse de Dios. ¿Lo repasamos de vuelta? Es un fuerte deseo, ¿sí? Y una intensa inclinación para alguna cosa. Son un conjunto de acciones que lleva a los jóvenes a alejarse de Dios. ¿Por qué si llega a alejarse de Dios? Porque le das lugar a las pasiones juveniles. Por ejemplo, vamos a nombrar algunas de ellas. La envidia, la pornografía, música mundana, fotos inapropiadas en distintas redes, tanto Instagram, Facebook y YouTube. No, YouTube se suben videos, pero fotos de perfil, ¿sí? Que provocan. No está mal sacarse una foto de perfil, pero que no tiene que ser provocativa. Robar, pelear, el cigarrillo, el alcohol, las mentiras, ¿sí? Pablo está exhortando a Timoteo que tiene que huir de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque estaba creciendo y necesitaba huir. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe por lo que es atraído vos y yo, por lo que es atraído un joven, ¿sí? Y él va a querer que vos caigas. ¿Sabes por qué? Porque él no va a estar buscando al que ya está perdido, que está en el mundo. Porque ya lo tiene ganado. Él te va a venir a buscar a vos y me va a venir a buscar a mí. Porque él no va a querer que te ocupes de la lectura. Él no va a querer que vos huyas de las pasiones juveniles. Al contrario, él va a querer que no leas y va a querer que caigas en las pasiones juveniles. Pero nosotros no le tenemos que dar el lugar a eso. ¿Y cómo hacemos para no darle lugar? Ocupándonos de la lectura. Porque si no leemos, no vamos a conocer cómo conducirnos, ¿sí?, en este mundo. Primera de Juan, capítulo 2. Busquemos Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así. Creo que lo tienen todo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Miren lo que dice. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos manda a no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Esta es la clave. ¿Y sabés cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para no amar las cosas del mundo, para no caer en eso? El que le tenés que dar en primer lugar a Dios. Si vos le das el primer lugar a Dios en tu vida y no al mundo, vas a ser la voluntad de Dios y vas a permanecer en Él. Es que en este tiempo que estamos en pandemia, que estamos alejados, ¿sí? ¿En qué estás aprovechando el tiempo? Quizás estés, llega un momento de aburrimiento, ¿sí? Estés alejado en el sentido de que no orás o no lees y te la pasabas mirando novelas o YouTube o las cosas de Facebook. No está mal. No está mal, no digo que estoy diciendo que está mal mirar, si querés mirar una novela, si querés mirar el Facebook, si querés mirar el WhatsApp y demás.
Lo que sí está mal es que cuando eso ocupa el primer lugar y no le damos el lugar a Dios. Eso sí está mal, cuando apartamos la vista de Dios. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Sí? Pedro, ¿qué hizo? Señor, yo quiero caminar con vos sobre las aguas. Pedro, ven. Y cuando Pedro tenía los ojos puestos en Jesús, empezó a caminar por las aguas. Pedro caminando por las aguas. Y empezó a caminar, a caminar, a caminar. Y de repente, antes de llegar, ¿qué empezó? A mirar para los costados. Y cuando miró para los costados, ¿qué empezó? A hundirse. Y cuando se empezó a hundir, hombre de poca fe. Entonces, esto nos pasa a nosotros también. Cuando apartamos nuestra mirada de Dios, nosotros también nos empezamos a hundir. Es importante que nuestra mirada, pese a lo que estemos pasando, ¿sí? En momentos de prueba, en momentos de tribulación, en momentos de pandemia, tenemos que mirar a Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque nosotros tenemos una esperanza que el mundo no la tiene. Nosotros tenemos la esperanza que Jesucristo nos va a venir a buscar, que va a venir a buscar a su iglesia, y que el mundo no la tiene, que el mundo está cegado, que no sabe qué lo va a pasar mañana. Pero nosotros sí sabemos qué nos pasará a nosotros si cerramos los ojos en esta tierra, porque lo vamos a abrir allí en los cielos. Entonces, no tenemos que apartar la mirada de Dios, tenemos que mirar fijamente en Dios, pese a lo que estamos pasando. Dios nos puede consolar, Dios nos puede ayudar. Todas nuestras cargas las podemos llevar en oración. Dios nos dejó establecida la oración para que nos podamos comunicar con Él y le podamos llevar toda nuestra carga a Él. ¿Y cómo Dios nos contesta? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Entonces, el consejo que víamos, el segundo punto, huye del pecado. Huye del pecado. Dios tiene que ocupar en primer lugar en tu vida, porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito con tu vida, con mi vida. Depende de vos si lo dejas actuar o no, porque Él no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Tercer consejo y último en esta noche que recibe Timoteo. Ahora sí, vamos al texto lema que teníamos en la imagen que hicieron los chicos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice así. Ahí están anotando, así que esperamos que terminen, así leemos todos juntos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo leemos nuevamente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto quiere decir que nadie te tenga de menos por tu edad. Acá, por lo que estoy viendo, ¿sí? Hay distintas edades. Tenemos de 15, 12 más o menos, 20, 25, 30, 35, algunos 40, ¿sí? O 50, no importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga, ¿sí? Lo importante es que seas ejemplo. ¿Cómo? ¿Yo ejemplo? Sí. Vos con la edad que tenés, podés ser ejemplo. Timoteo tenía 20 años
estaba pastoreando una iglesia en aquella época. Si bien los tiempos de hoy son otros, pero él con 20 años, ¿sí?, estaba trabajando y sirviendo al Señor. En la Biblia está lleno, ¿sí?, está lleno de ¿qué? De jóvenes fieles que sirvieron a Dios a pesar de su edad. Y nosotros también tenemos que ser ejemplo, ¿sí? Y Dios te puede utilizar, no importa la edad que tengas, ¿sí?, sino que tenés que tener un corazón, ¿sí?, un corazón predispuesto, un corazón que ame a Dios y que quiera agradarle a Dios, ¿sí? En cambio, el mundo, ¿sabés lo que te ofrece? El mundo te da la licencia. ¿Para qué? Para que actúes en libertad. ¿Qué quiere decir con esto? El mundo nos promueve que no tenemos que privarnos de nada. Y todo vale, ¿sí? Todo vale. ¿Está bien que el hombre engañe a su esposa o a su novia? ¿Que está bien que la esposa engañe al hombre? ¿Está bien? ¿Sí? Mujer con mujer. ¿Está bien? Varón con varón. ¿Está bien que tomes alcohol? ¿Está bien que fumes cigarrillo? ¿Está bien que veas pornografía? ¿Está bien? Y muchas cosas está bien y que está permitida para el mundo. Que para Dios no, porque esas son pasiones juveniles. Pero el mundo, ¿sí?, todo vale. Para ellos, todo vale. Pero Dios nos enseña todo lo contrario, ¿sí? No importando la edad que tengamos, sino que seamos ejemplo en todo lo que nombramos en el texto. No importa la edad que tengas, no te sientas menos por ser joven, ¿sí?, sino que tenemos que ser ejemplo. ¿Y dónde podemos ser ejemplo? En la escuela, en el barrio, con otros vecinos, ¿sí?, en la iglesia misma, cuando vienen los chicos de la escuela dominical, ¿sí? Aquellos mayores que un joven necesita un consejo, aquellos jóvenes que un adolescente necesita un consejo, necesitan ser escuchados, porque hoy en día los adolescentes están siendo atacados, no solamente los adolescentes, también los jóvenes, ¿sí? Toda persona que se deja influenciar está siendo atacado por la Internet. La Internet, ¿sí?, es un mal necesario. Se puede dar un buen uso en la Internet. Lo que estamos haciendo nosotros acá, estamos usando el Internet y conectados. Pero hay otras personas que lo usan para otras cosas. Y eso hace mal. Decíamos en el texto, sé ejemplo. Tercer punto, sé ejemplo. ¿En qué? En palabra. Ten cuidado con lo que dices. Piensa, ¿sí?, honrar a Dios con cada palabra que dices. ¿Cuidado con qué? Cuidado cómo hablas. Cuidado con lo que decís. Porque no sabés cómo la otra persona lo puede tomar. La doble intención no va en el creyente, ¿sí? Y que nuestros labios tienen que confesar de adorar a Dios, de honrar a Dios por lo que Él hizo. Y estar agradecidos día a día por lo que hizo Dios en nuestra vida. Que a pesar que éramos pecadores, a pesar que nosotros le habíamos dado la espalda, sin embargo, Dios nos amó igual, ¿sí?, en gran manera, que envió a Jesús. Entonces, nuestras palabras podemos utilizarlas para agradecer a Dios. Agradecer a Dios todos los días por la obra que hace. Agradecer a Dios por el alimento, ¿sí? Son palabras que tenemos que tener, ¿sí?, de agradecimiento. Y también son palabras que tenemos que tener cuidado cuando nos dirigimos para hablar. En conducta, en conducta, ¿sí? Dios quiere que tengas una buena conducta, ¿sí? Que te dirijas con amor, respeto a otros y que seas obediente y honesto.
que tengas una buena conducta, que te dirijas con amor y respeto a otro. ¿Cómo respeto? Amor, ¿sí?, hacia la otra persona. ¿Cómo podemos tener amor hacia la otra persona? Cuando está en momento de necesidad, ayudar a esa persona. No, pero no me cae bien ese hermano. Vos tenés que ayudar a esa persona. Porque Dios lo ama igual que te ama a vos, lo está amando a ese hermano también. ¿Y qué encontramos en la palabra de Dios? Que nos amemos unos a otros. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que no lo hemos visto, y estamos diciendo que estamos aborreciendo a nuestro hermano? Que lo vemos, ¿sí? Somos todos diferentes. Obvio que sí, tenemos todo nuestro carácter, ¿sí? Pero nosotros debemos amarnos, debemos respetarnos. Cuando a mi hermano, ¿sí?, cuando a mi hermano le va bien, yo me tengo que alegrar con él. Cuando sacó una buena calificación, cuando se pudo comprar un pantalón, cuando se pudo comprar una zapatilla, cuando pudo progresar o está creciendo en la obra de Dios, ¿sí?, me tengo que alegrar con él. No me tengo que poner en triste, no tiene que salir la envidia. Porque, ay, ¿por qué él está dirigiendo los coros y yo no? No, te tenés que alegrar por él. Ese es el amor de entre hermanos, ¿sí? Y respeto. Y si a tu hermano está en momento de tristeza, está en momento de que no está pasando un buen momento, vos tenés que estar con él. Y tenés que decirle, estoy orando por vos. Tenés que preocuparte de orar por él. ¿Sí? Entonces, cuando le va bien, tenés que estar contento con él. Y cuando está mal, tenés que estar mal con él. Porque en definitiva nosotros somos un cuerpo, hermanos. Y si un miembro padece, si uno padece, todos padecemos. No puede ser que haya alguien que no se padezca cuando un hermano esté en tristeza. En amor, como habíamos dicho, amémonos de manera ejemplar. Seamos rápidos en perdonar. Hay casos que se conocen, que se han peleado y no se ha hablado nunca más. Eso no tiene que pasar entre hermanos. Eso no tiene que pasar en la iglesia de Dios. Nosotros nos tenemos que escuchar, nos tenemos que consolar, nos tenemos que ayudar, tenemos que ser rápidos para perdonar. Así como somos muchas veces, con nuestro carácter, somos rápidos para enojarnos, somos rápidos para protestar, ¿sí? Tenemos que ser rápidos para perdonar. Tenemos que ser rápidos para escuchar, ¿sí? Y para consolar a aquel que lo está necesitando. Quizás no está pasando en un momento bueno. Ese amor tenemos que tener. El mismo amor que tuvo Jesús por nosotros, que se entregó voluntariamente, el mismo amor tenemos que tener por nuestros hermanos. El mismo amor. No hay otro amor. Es el mismo. Espíritu. ¿Sí? Espíritu. Solamente, miren lo que anoté acá en el apunte. Solamente mediante una relación personal con Dios puede cambiar nuestra esencia como persona. ¿Para qué? Para vivir de una manera que agrade a Dios. Si tenemos una relación con Dios, puede cambiar nuestra esencia como persona. Pablo, ¿sí?, o Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Mataba a cristianos. Él fue testigo de la muerte de Esteban, ¿sí? Y muchas cosas más. Y su pertenencia la colgaba como trofeo. Pero Dios cambió su vida. Entonces pensamos, si Dios pudo cambiar su vida porque tuvo un encuentro con Jesús, ¿pensar que no puede cambiar tus cosas? No vale decir, no, yo hace 10 años que soy así. No. Hace 10 años que soy así. Hace 15 años que soy así, no voy a cambiar. No. Si vos dejás obrar al Espíritu Santo en tu vida, Dios puede cambiarte. Dios puede cambiarte. ¿Y cómo podemos tener una relación con Dios? Una relación con Dios podemos tener por medio de la oración, cuando llevamos nuestras cargas, y por medio de la palabra.
Dios nos habla por medio de la palabra, por eso toda la palabra es inspirada por Dios y útil para cada uno de nosotros. Pero si no leemos la palabra, no nos podemos alimentar. Fe. Tenemos que tener una fe digna. Mantenernos firmes con las pruebas. Tenemos que mantenernos firmes en la prueba. En este tiempo que estamos pasando, seguramente nos extrañamos. Extrañamos ese abrazo, ese saludo de cada uno de nosotros. Extrañamos de compartir un mate, ¿sí? De una charla. No es lo mismo por una llamada que estando personalmente, tomando una gaseosa, en fin, compartiendo algo. ¿Sí? Estamos en este momento aislados del templo, pero la iglesia somos nosotros. Entonces, muchas personas, muchos hermanos se están enfriando. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo ese hermano que se está enfriando? ¿Lo estás alentando? ¿Lo estás llamando con un mensaje de aliento para que siga adelante? Si vos estás firme, tenés que ayudar al hermano. Si vos estás firme y tenés que poder luchar con la prueba, con las manos puestas en la mano de Dios, tenés que ayudar al más débil, con fe, con fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Vamos a Hebreo, capítulo 11, versículo 1. La fe, ¿sabe qué es? Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primera Timoteo 1:5. Primera Timoteo 1:5. Pues, dice así, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nuestra fe no tiene que ser fingida. ¿Sí? Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. De algo de que no vemos, pero sí que sentimos. Nuestra fe en Dios. Y leíamos el último punto, pureza. Pureza. La pureza, dice, ¿cómo puede ser un creyente puro? ¿O cómo puede ser un creyente con ejemplo de pureza? ¿Sabes cómo? No mezclando cosas del mundo, ¿en dónde? En tu vida diaria, en tu casa, en la iglesia. ¿Cómo qué? Como la hipocresía. Hipócrita significa tener doble cara. Hoy te estoy diciendo algo vos y mañana me junté con otra persona y empiezo a hablar mal de vos. Eso es ser un hipócrita. La doble intención, cuando hablamos, lo decíamos, sí, al principio en palabras, la doble intención, porque muchas personas hablan para herir. Eso no es bueno. Eso no es bueno. ¿Sí? Y la doble intención no tiene lugar en el corazón puro. Entonces, si queremos tener un corazón puro, no tenemos que mezclarnos con las cosas del mundo.
¿sí? Ni con la hipocresía, ni con la doble intención. Si hay algún problema con algún hermano, que seguramente hay, porque hay distintas opiniones. ¿Qué dice la Biblia? Deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Eso nos manda Dios. Dejar tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Orá por esa persona. Porque así como Jesús murió por vos, también murió por tu hermano. Y Él nos manda que nos amemos. Él nos manda que nos amemos unos a otros. Bien, y para ir terminando. Joven con propósito era el título en esta noche. Vimos 3 ejemplos. ¿Sí? El propósito que era, ¿sí? Objetivo que se pretende alcanzar algo. Timoteo tenía un propósito. ¿Sí? Obviamente que se pretendía alcanzar algo. Y iba a ser el sucesor de Pablo. Entonces, ¿qué necesitaba? Prepararse. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué necesitamos? Prepararnos. ¿Cómo nos podemos preparar? Y conociendo la palabra. ¿Y cómo conocemos la palabra? Leyendo su palabra. Entonces, tenemos que tener el objetivo, ¿sí? Tenemos que tener el objetivo de ¿qué? De ocuparnos en la lectura, de huir del pecado y de ser ejemplo. De esas 3 cosas, solo una parte vimos de lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Hay muchos más consejos, pero no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Tampoco me quiero extender mucho. Pero tengamos el objetivo, hermanos, como vimos, ¿sí? De ocuparnos de la lectura, de huir del pecado y de ser ejemplo. Porque nosotros somos jóvenes, ¿sí? Somos jóvenes con propósito. Joven con propósito. Dios tiene un propósito con tu vida. Así como la tuvo con Pablo, la tuvo con Timoteo. Depende de vos ahora. Si vas a querer alcanzar, ¿sí? El objetivo. Depende de vos. Un texto más. Está en Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Versículo 13. Dice así, Proverbio capítulo 4, versículo 13. Retén el consejo, ¿sí? No lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo. Los consejos que hemos visto en esta noche, ¿sí? De Pablo a Timoteo, pero que también es para nuestras vidas, ¿sí? Los consejos que vimos de ocuparnos en la lectura, de huir del pecado y de ser ejemplo, ¿sí? Lo tenemos que retener. No lo dejemos a un lado, lo que hemos escuchado. Lo tenemos que guardar en nuestro corazón. Y lo que hemos escuchado en el día de hoy, tenemos que orar para que Dios nos ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Amén.